Atención colombianos porque la extrema derecha está buscando a toda costa tumbar al presidente Gustavo Petro. Primero, están tratando de sacar al nuevo Procurador General de la Nación, Gregorio El Hach, que fue elegido en el pasado mes de octubre y propuesto en la terna del presidente Gustavo Petro. Pero lo más grave de todo esto es que la supuesta periodista española que trabaja en la revista Semana está llamando a una insubordinación, diciéndole a las fuerzas militares que no obedezcan las órdenes del presidente Gustavo Petro. Ojo, porque esto es bastante grave e incluso es un delito. Pues empezando porque el Consejo de Estado admitió la tercera demanda en contra de la elección del procurador Gregorio El Hach. En la seccional quinta del Consejo de Estado ya hay 8 demandas que cursan en contra de la elección del nuevo jefe del Ministerio Público. Desde el pasado 16 de enero, El Hach entró formalmente en la silla del Procurador General. Pues resulta que una nueva demanda de nulidad en contra de la elección de Gregorio El Hach como Procurador General de la Nación fue admitida por el Consejo de Estado. Así lo ratifica un documento del 23 de enero del 2005 emitido por la Sala de lo Contencioso Administrativo de ese tribunal. Ojo, porque son 8 demandas de las cuales 3 ya han sido admitidas. La demanda, interpuesta por una persona identificada como Edgar Alán Olaya Díaz, argumentó que la elección del jefe del Ministerio Público, que desde el pasado 16 de enero ejerce funciones, estuvo marcada por causales de nulidad de expresión irregular, falsa motivación y desviación de poder supuestamente. La anterior, dado que el presidente Gustavo Petro lo propuso como alternado para la Casa de Nariño para ocupar el cargo, pese a que estaba fuera de la lista de aspirantes definida por medio de una convocatoria pública. La demanda, que pretende anular el acto legislativo por medio del cual se eligió a El Hach como procurador para el periodo 2025-2029, también buscaba una suspensión temporal. Esta solicitud fue negada por el Consejo de Estado mientras avanza el proceso. Recordemos que este nuevo procurador viene a ocupar el puesto del nefasta entidad a la que llevó Margarita Cabello en la Procuraduría. O sea, fue una cosa impresionante que lo único que hizo, los únicos logros de Margarita Cabello en la Procuraduría, pues fue atornillar a sus familiares, entregar contratos a dedo y perseguir a todo aquel que esté afín al tema del progresismo. El Senado de la República debe elegir al Procurador General de la Nación, de terna integrada por candidatos escogidos por el presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. No obstante, dado que hubo vicios en la candidatura propuesta por el primer mandatario, el Senado en realidad eligió de una dupla y no de una terna, dice el documento de la demanda. O sea, no tiene sentido. Los abogados Augusto Hernández Becerra, Humberto Antonio Sierra Porto y Andrés Tapias Torres fueron reconocidos por este tribunal como apoderados del Procurador El Hach del Congreso y la presidencia de la República para efectos en el caso. La primera, que el exsecretario general del Senado de la República no contaría con la experiencia mínima de 15 años en ejercicio de su profesión como abogado. Esto dado que entre los años 1995 y 2004 estuvo vinculado a un cargo en el que no ejerció labores como jurista, dice el demandante. Por otro lado, Bejarano argumentó que la elección sí violó la moralidad pública prevista en la Constitución, porque los senadores terminaron eligiendo casi por unanimidad al Hach, que era su subalterno, lo convirtieron en su jefe disciplinario, le dijo en su momento al espectador. O sea, realmente esto no tiene sentido, y acá lo que les duele es que no hayan elegidos a los procuradores que ellos querían para utilizar nuevamente la Procuraduría para hacer una oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro y desviar por completo realmente sus funciones. Pero acá lo más grave de todo este tema es lo que está sucediendo con esta periodista española, Salud Hernández, que trabaja en la revista Semana, y que este medio que ha sido conocido, pues principalmente de allá viene Vicky Dávila, donde han hecho política y han utilizado este medio para hacer política. Y ojo, porque ya esto no es supuestamente una libertad en el periodismo y demás, esto ya es un delito aquí en Colombia, porque están incitando, está prácticamente solicitándole a las fuerzas militares que no cumplan con las órdenes emitidas por el presidente Gustavo Petro. O sea, esto ya es bastante grave. Pues decía, y esto lo pasó Revista Semana como absolutamente nada: generales, no obedezcan a Petro, menos aún pueden ahora trabajar de la mano de Diosdado Cabello, que es el que mandó a Nicolás Maduro a la frontera. Que Petro no engañe más al país, no se puede avalar la dictadura. O sea, esto es bastante grave, porque si el presidente Gustavo Petro no hizo lo que ellos querían con el tema de las relaciones, o de acabar completamente con las relaciones con Venezuela, lo cual traería
genera problemas económicos para Colombia, ahora resulta que están incitando a una insubordinación. Pues así lo decía esta española, que realmente tiene que la fiscalía o cualquier entidad tomar medidas al asunto. Esto es una extranjera que está aquí en Colombia supuestamente haciendo periodismo y está haciendo es política y está ya causando unos temas bastante graves. Este es un mensaje al comandante de las fuerzas militares. Almirante, usted es un hombre honesto, de una carrera impecable, sin tacha alguna. No manche su historial, no cumpla esa última orden presidencial. Debe existir una norma jurídica, algún artículo en la Constitución, en una ley ordinaria, que le permita desobedecer a su jefe supremo, al presidente Gustavo Petro. Y si no hay nada legal que ampare la desobediencia, tenga dignidad y presente la baja. Pero no puede convertirse en cómplice de una dictadura cruenta que ha creado el Cartel de los Soles y es socia del ELN. Petro ha elaborado una rocambolesca teoría, no sé con qué siniestros propósitos, para culpar a los gobiernos anteriores del crecimiento del ELN en toda la frontera por haber roto las relaciones con la tiranía chavista, y mete a Haití como un punto clave del narcotráfico, y de ahí justifica su extraño viaje a la isla de solo 4 horas. Y encima tiene el descaro de responsabilizar a la cúpula militar de no haber detectado el traslado de la tropa del ELN desde Arauca hasta el Catatumbo por Venezuela. Como si no supiéramos que gracias al chavismo el país vecino es un santuario de las guerrillas. Bastante grave. Menos aún puede ahora el almirante trabajar con Diosdado Cabello, que es el que ha mandado Maduro a la frontera. Por Dios, si la Fiscalía chilena acaba de señalar a ese criminal de ser el cerebro del secuestro, la tortura y el asesinato de un militar opositor que se refugiaba en Chile. La propia ministra del Interior, que pertenece al gobierno de Boric, que es de extrema izquierda, avala la investigación. Usted, almirante, conoce muy bien que todos los caminos los conducen a Cabello y que el ministro de Maduro habría contratado al Tren de Aragua para ejecutar el crimen. Y ahora Petro les dice que tienen que cooperar con él. Y no solamente es eso, es que el gobierno de Biden subió a $25 millones la recompensa por ayudar a su captura. Y no olviden que a 2 sobrinos que son como hijos para Cilia Flores, la esposa del tirano Maduro, los condenaron en Estados Unidos a 18 años por traficar con cocaína. Los capturaron en Haití, pero allá solo estaban organizando el viaje de la droga que iría de Venezuela a Honduras y México hasta Estados Unidos. ¿Y por qué deja de lado a Honduras? ¿No será porque la... Hágame el bendito favor, esto es realmente grave, que una extranjera acá en Colombia esté supuestamente haciendo periodismo y esté pues llegando a este punto de solicitarle a un general que no obedezca las órdenes del presidente de la República. Esto es demasiado grave y, como decíamos, tienen que tomarse cartas en el asunto. Es increíble cómo manipulan con la información que amañada, obviamente, que ellos acomodan a su conveniencia solamente porque el presidente Gustavo Petro no hizo lo que ellos querían de romper relaciones con Venezuela y reconocer a Edmundo González, porque eso es lo que realmente pues traería inconvenientes para el tema de la frontera en Colombia. Los delincuentes van a seguir pasando por la frontera, eso no va a cambiar porque el presidente Gustavo Petro reconozca a Edmundo González y rompa relaciones con Venezuela. O sea, es que estos viven en una fantasía y si no hacen lo que ellos quieren, manipulan. Es que ya es conocido este medio de Revista Semana, cómo hace para manipular a tanta gente y para manipular la información. Al llegar al punto de esto es bastante grave y, como decíamos, esto tiene que realmente llegar a la Fiscalía General de la Nación, porque es imposible que una extranjera, una periodista que seguramente va a pasar lo mismo, porque si el presidente Gustavo Petro o cualquier entidad empieza una investigación frente a este tema, van a llamar a la FLIP que la libertad del periodismo, que no sé qué más, que no sé qué cuento y las mentiras que esto utilizan, cuando esto no es periodismo. Esto no es periodismo, esto es un ataque al presidente Gustavo Petro.
Esto es un ataque prácticamente a la democracia de Colombia y peor aún cuando es una extranjera la que lo está haciendo. O sea, tienen que deportar inmediatamente a esta supuesta periodista aquí de Colombia. Y que esta revista Semana se preste para todas estas cosas es bastante, pues, o sea, es que no tiene palabras, realmente no tiene nombre. Y cómo están manipulando todo el tema de lo que está pasando en el Catatumbo y lo que está pasando con pues, todo el conflicto que se está presentando para venir a relacionar todo eso con el supuesto pues, alianzas del presidente Gustavo Petro con Nicolás Maduro, con Diosdado Cabello. O sea, son unos oportunistas que cambian la información, que la utilizan a conveniencia para atacar a un gobierno y para ya en este caso prácticamente podríamos decir tratar de dar un golpe de estado. Es impresionante, esperemos como decíamos que se tomen las cartas en el asunto y que lo más pronto posible saquen a esta supuesta periodista del país. Y como lo decíamos, lo más probable es que también van a empezar a llamar a la FLIC, que libertad de prensa y un poco de mentiras, como lo ha hecho, como lo hizo Vicky Dávila, que decía que no, que ella estaba haciendo era periodismo, que ella no estaba haciendo política, y resultó que sí estaba haciendo política y hoy es candidata para las elecciones presidenciales del 2026. Entonces, este medio de comunicación es un medio que no se entiende por qué la gente realmente todavía ve esto, entendiendo que son los mismos de extrema derecha los que están patrocinando para que suceda todo este tipo de cosas. Colombianos, es todo por este video. Nos vemos en el próximo. No olviden suscribirse.